Pero ahora vamos a hablar un poco de periodismo y me atrevo a ocupar el lugar del café que suele venir a tomar el señor Emilio Carotti, porque tengo un gran amigo, un gran tipo que viene a compartir un rato de información en tiempos en que informar no es tan sencillo. Señoras y señores, el señor periodista aquí en Corrientes, referente para el diario Litoral, pero en realidad referente del periodismo, de tantos otros, y a través de sus espacios, a través de las redes, ha hecho crecer su marca, principalmente de un programa que no se lo deben perder, de entrevistas que son realmente fabulosas. Además escribe y hace tantas cosas. Dicen que está liberado del mundo a esta altura, ¿no? Porque ya a esta altura donde vive está como, dice, se aísla, se pudo aislar hasta en cuarentena. Señoras y señores, micrófono caído y todo mío, no de él, está con nosotros el señor Eduardo Pepe Ledesma, y un aplauso para él. Gracias, Dani. Muchas gracias. Eso era por muchos halagos, por eso caen los micrófonos. Sí. ¿Cómo estás, Pepe? Sí, y el aislamiento es por falta de servicio, ¿no? Claro, también. No crea. ¿Cómo estás? Bien, muy ¿Todo bien. bien? Bien. ¿Cómo te ha venido tratando este tiempo? Bien acá, tratando de cumplir lo más que se puede de todo para que no se dispare nada. Y ahora más que nunca, me parece, ¿no? O sea, ahora más que nunca, donde estamos rodeados en toda la acepción que tiene ese concepto, tenemos que cuidarnos un poco más, hacer el esfuerzo, porque la cosa está complicada. Está bien, digamos, voy a usar un término futbolístico, la pelota está dominada, dijo el gobernador, pero no sabemos por cuánto tiempo, por lo tanto, mantener la distancia, el aseo. Ahora, ¿nos asusta un poco esto de las últimas noticias? ¿Algún funcionario, alguna otra clínica que se cerró Bueno, las mientras últimas horas? esté encapsulado el tema, digamos, no hay mayor problema. El asunto es que están siguiendo los nexos epidemiológicos y eso todavía no está cerrado del todo. Se cerró una clínica ahora que se sospecha que es el nexo con Terrible. Bueno, ojalá que eso se encapsule. Los funcionarios que estuvieron con el gobernador fueron dando, por lo menos la información oficial que se conoce hasta esta hora, fueron dando negativos, y eso es una muy buena noticia, ¿no? Porque la agenda que cumplió el gobernador desde el fin de semana hasta ayer fue muy extensa. Fue muy extensa también, no solamente desde el punto de vista de la carga horaria, sino en cuanto al territorio, ¿no? Y bueno, y eso hay que tener en cuenta. Se hicieron un picnic más allá de los límites de Corrientes, digo, hasta a nivel mundial. Se hicieron un picnic los fanáticos de las fake news, me parece, por estas horas, porque han puesto de todo en todo momento. Sí, sobre todo en el primer momento, me parece, de la cuarentena, porque había que hacer algo, ¿no? Y fue como un deporte peligroso. Pero tampoco es producto solo de la cuarentena, digamos, eso tiene que ver con un montón de otras cosas, y que incluso el fenómeno de la fake news es muy anterior a la cuarentena, por ahí se potenció un poco, y va a seguir, digamos, eso está claro, ¿no? Porque hay gente que le conviene eso, ¿no? Que entra dentro de ese circuito, y a veces ese circuito que comienza como un juego para algunos, es rentable políticamente para otros, entonces es complicado. Es complicado. Siempre hubo, además, ¿no? Lo que pasa es que ahora esa cuestión de la, vamos a suponer, o vamos a llamar, democratización de los medios de comunicación en redes sociales, que cada uno básicamente es un medio, eso horizontaliza la posibilidad de poder emitir un mensaje, y bueno, entonces también es más difícil de controlar. Pepe, dijiste democratización de los medios. Por estas horas, con la reforma que se está hablando de nivel judicial, apareció también la palabra, o aparece la expresión de lo que puede llegar a ocurrir con los medios. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, hay de todo, y hay un tironeo también de carácter político, ¿no? O sea, el oficialismo plantea un escenario de cierto control, digamos, sobre las cosas que se dicen desde los medios de comunicación, que la oposición ataca como un cercenamiento explícito a través de una ley a la libertad de expresión. Yo creo que hay que pararse en el medio de ambas cosas, digamos, porque en nombre, y ojo, yo voy a decir esto, en nombre de la libertad de expresión se dicen muchas barbaridades, ¿no? Eso es una cosa. Y también es verdad que la política siempre le tiene muchas ganas a los medios de comunicación, a los comunicadores, sobre todo a aquellos que no te tiran la pelota para cabecear todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay un juego de poder, hay una tensión todo el tiempo entre la prensa y el poder que no es de ahora. Hay gobiernos que limitan más, hay gobiernos que limitan menos a la prensa, pero la tensión
prensa y poder existió siempre y va a seguir existiendo porque son actores políticos, no partidarios, pero la prensa a veces sí, a veces no, pero son actores políticos que tensionan en la agenda pública y por eso es muy importante a veces potenciar y a veces silenciar periodistas. La libertad de expresión de la que hablas dijiste, se han dicho muchas barbaridades. ¿Como tal existe? ¿Es un ideal inalcanzable? No, existe, debe existir. Si no hay libertad de prensa no hay democracia. O sea, ese es su valor, digamos, esa es su necesidad. Peor periodismo, peor democracia. Es así de sencillito. Ahora, ¿cómo medimos cuándo es peor periodismo y cuándo no? Y cuando Peronismo, iba a decir. no, Mira, bueno, pero cuando hay periodismo crítico, y crítico no quiere decir romper todo, ¿no? La crítica siempre construye. Lo que pasa es que también hay gente que llega al poder y cree que la virome le da la sabiduría. Entonces se siente un Dios que no puede ser criticado, que sus políticas no pueden ser marcadas por nadie. Entonces tratan de cooptar la prensa. Cooptar la prensa implica un silencio y la hegemonía del discurso público. Cuando hay hegemonía del discurso público, la democracia pierde calidad. Y pierde calidad la democracia y ahí estamos engendrando ciertos vestigios, al menos, de autoritarismo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, señor, sí, por supuesto. Esto que estabas diciendo, Eduardo, coincidís conmigo en que hay una carencia de periodismo de investigación, de periodismo de informes, de periodismo que te hace sacar un informe después de un tiempo de investigación? ¿Se entiende lo que quiero decir? De trabajo a largo tiempo. ¿Crees que eso también tiene que ver con una peor democracia por ahí? Claro, sin duda. Periodismo de investigación no hay. En Corrientes no hay. Existe, claro. El periodismo de investigación de la Argentina hay casos y casos, ¿no? Hay periodismo de investigación y después hay periodismo de carpeta, ¿no? Periodismo de servicios de inteligencia que trabajan con ciertos periodistas para hacer alguna cuestión que tiene que ver con la política y no con el periodismo. En Corrientes no hay, y no es que no hay porque los periodistas no tienen ganas de trabajar o no tienen ganas de hacer. Es muy difícil en una provincia tan chica como esta, y con medios tan dependientes por ahí de los poderes económicos, que en este caso es básicamente uno. El más preponderante de los poderes económicos de la provincia de Corrientes es el Estado, digamos, ¿no? Entonces, y también ahí, al no haber un sector privado que apoye, un sector privado interesante, importante, que pueda potenciar el trabajo periodístico, se hace muy difícil poder sostener una estructura, porque además un periodismo de investigación demanda una estructura laboral, digamos, un presupuesto muy grande, y bueno, y por eso es que no se hace, digamos, ¿no? Y incluso la calidad también tiene que ver con la economía. O sea, la opinión es libre, los hechos son sagrados. Y además de sagrados, los hechos son caros. Claro. Entonces, sostener un producto periodístico de calidad que tenga solvencia y que se pueda sostener en el tiempo, además, demanda una inversión que a veces no se puede sostener. Pepe, difícil de sostener en este tiempo el liderazgo, ¿no? Me parece para muchos, aún los que creían que lo tenían muy claro porque venían manejando situaciones y de golpe se multiplican casos de coronavirus o tanto encierro. De hecho, los niveles de popularidad que había alcanzado el mismo presidente de la Nación, y hoy todo está en duda. Es muy difícil estar en esta, ¿no? Es muy difícil sostener porque llevamos mucho tiempo, digamos, ¿no? Fernández tenía una aprobación enorme y unánime al principio de la cuarentena, que después se fue desgajando por distintas cuestiones, y también porque la política, que en un primer momento tal vez enfrentada con la muerte, digamos, con el miedo, con el no saber qué hacer, dejó de jugar a la política. Cuando vieron que, bueno, tal vez podrían sobrevivir al coronavirus, empezaron de nuevo a jugar a la política. Y ahora hay un juego de muchos factores que excede la cuestión sanitaria, ¿no? Y en el medio tenés una economía destrozada por la pandemia, por la falta de actividad. Nosotros entramos, porque esto tampoco hay que perder de vista, ¿no? Nosotros entramos a la cuarentena con un 40% de pobres. Nos vamos a salir de la cuarentena con la misma cantidad de pobres. Vamos a salir con muchos más pobres, y ahí hay otra cuestión que es
cómo proyectar el día después, cómo ir saliendo, cómo generar condiciones para poder hacer un proceso de recuperación rápida, porque esta es una situación excepcional que se calcula, porque esto también es una cuestión importante, ¿no? El daño de la cuarentena, el daño del coronavirus se calcula en términos humanitarios más grande que la Primera Guerra Mundial, más grande que la Segunda Guerra Mundial, y en términos económicos más perjudicial que el crack del 30 o que el crack de 1870. Es decir, estamos hablando de una crisis que no registra parangón. Dos respuestas muy cortitas. Sí. ¿Y por casa cómo andamos con todo esto? Casa Corrientes. La cuestión, ahí hay que dividir, ¿no? Sí. La cuestión sanitaria me parece que está bien manejada, los números y toda la cuestión que venimos diciendo en los últimos tiempos acreditan lo que estoy diciendo, la cantidad de casos y también cómo se atiende la pandemia. Ahora, después tenés la cuestión económica, ¿no? Que la cuestión económica por ahí en Corrientes se nota tal vez un poco, porque la naturaleza es así, ¿no? A veces equilibra las cosas, ¿no? Como Corrientes tiene una dependencia muy alta del gobierno, el gobierno sostuvo toda su actividad. Entonces la economía funciona en parte, ¿no? Y después la otra es que el gobierno nacional también, al generar esquemas de contención, la provincia un poco se contuvo. Y la tercera parte, y con esto termino, que como estamos en fase liberada hace bastante tiempo, la economía se pudo reactivar. Sé que en otro momento vamos a hablar de libros con vos, pero Ok. ya nos tenemos que ir. Agradecerte la visita. Vamos No, gracias a y ustedes. convocado acá para todas las veces que quieras.